Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estaremos continuando con el estudio de la palabra de nuestro Dios en la carta de Efesios. Estamos continuando en el capítulo número 1 y pues hermanos, espero que esta clase sea de ánimo, sea de edificación, sea de bendición en su vida y pues gracias por darme la oportunidad de poder entrar hacia sus hogares a través de este medio para compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Espero que, hermanos, podamos seguir adelante con el estudio y pues bueno, hacer una breve recapitulación. La clase de la semana pasada hablamos de los versículos del 1 al 4. Ya 2 semanas atrás vimos una breve introducción acerca de esta carta que nos habla acerca de el autor, nos habla del lugar donde iba a ser recibida. Pues son datos que nos ayudan a comprender mejor el año de escritura y algunos datos en cuanto a la zona geográfica que nos dan una mejor visión para poder comprender todo esto. Dice la escritura de la siguiente manera: Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que vimos, hermanos, la clase pasada. Y pues son palabras, hermanos, de presentación del escritor, los destinatarios, el grado que tiene el autor, que es Pablo, como apóstol, y pues describe que no fue ahora sí su voluntad, sino fue voluntad divina, y expresa a quienes va dirigida esta carta: a los santos y fieles que están en Éfeso. Designa la zona geográfica a la cual va a enviar esta carta. Y pues bueno, Pablo empieza haciendo mención de nuestro Dios, dando gracias, una alabanza a nuestro Dios. Y reconoce Pablo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya vimos la semana pasada, eso es en la iglesia que Cristo compró. Y nos habla también en ese verso 4 del propósito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hoy que sabemos esto de parte de Pablo para los hermanos en Éfeso, estaremos continuando, hermanos, con el verso número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entendemos, hermanos, lo que Pablo está haciendo al escribir estos versículos, que sin duda alguna tienen un gran propósito. El propósito de que los hermanos que se encuentran en Éfeso, esos santos y fieles, se den cuenta de las bendiciones que tienen al tener a Dios como Padre. Porque recuerden cómo presenta Pablo a nuestro Dios: Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene un propósito al presentar a nuestro Dios de esa manera. Pero antes de llegar a ese punto, tengo que hablarles acerca de esta palabra tan importante que vamos a encontrar nosotros aquí: en amor, habiéndonos predestinado. En el verso anterior, Pablo usó una palabra muy similar: nos escogió antes de la fundación del mundo. La palabra predestinado es prorisas, significa determinar antes. Como el verso anterior nos ayuda a entender desde cuándo Dios había determinado que nosotros fuéramos adoptados como hijos suyos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en mente el plan de adoptarnos a nosotros y hacernos sus hijos. Y esto, hermanos, pues sin duda alguna es una gran bendición. En el mismo sentido, Pablo usa esa palabra en Romanos 8:29 y dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerden que Pablo está hablando que quiere que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice, porque para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando, hermanos,
en el mismo sentido de la palabra predestinar, que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, porque ya nos conocía, con el propósito de que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, santos y sin mancha delante de Él, para que Cristo sea el primogénito, el mayor hermano entre nosotros, porque ustedes han de recordar Juan 3:16, su unigénito. Cristo es el único Hijo de Dios hasta que conocemos Juan. Entonces, hermano, Cristo viene a entregar su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser adoptados por Dios. Y esto es bien importante, hermanos. La misma palabra, hermanos, nos está dando a entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Y pues bueno, necesitamos entender, hermanos, lo que Dios, lo que Pablo está tratando de escribir, de compartir con los hermanos de Éfeso, para que ellos se den cuenta y abran los ojos, que ya no sigan en esas tinieblas en las que se encuentran, y que sigan practicando el paganismo. Ustedes han de recordar que los hermanos de Éfeso tenían en esa ciudad el templo de la diosa Diana, y muchos de ellos adoraban a la diosa Diana. Y pues bueno, todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo les está recordando, Dios los había predestinado a ustedes, hermanos de Éfeso, para que ustedes fueran adoptados como hijos de Dios ahora, y que Cristo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Dios nos predestinó, determinó desde antes de la fundación del mundo que nosotros fuésemos sus hijos. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, Dios determinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, aquí dice predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos hablando de la palabra predestinar. Dios determinó desde antes de los siglos entregarnos a nosotros esa sabiduría que estuvo oculta todo ese tiempo, pero que ahora ha sido manifestada para los apóstoles de Cristo, para nosotros como hijos de Dios. Ustedes han de recordar a Pedro y Juan ante el concilio, defendiendo su fe, hablando de lo que el poder que ellos tienen, que viene de parte de Cristo. Y dice, estos son hombres sencillos, pero están hablando con una gran sabiduría. Entendemos ahora las palabras de Pablo, que Pablo, pues tan preparado, se le ha revelado el misterio que había estado oculto, porque Dios así lo había predestinado desde antes de los siglos, para que Pablo, para que Pedro, para que Juan, para que nosotros tuviésemos esa sabiduría y pudiéramos compartirla. Por eso dice aquí, Dios en amor, habiéndonos predestinado con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha, adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo. Ahora, hermanos, nosotros lo que nos queda con esto, pues es entender, hermanos, el proceso de la adopción que vamos a llevar para ahora ser hechos hijos de Dios. Y es que, hermanos, la palabra que se está hablando acerca de la adopción, es el ser adoptados para entrar a la familia de Dios. Es algo que define la más grande de todas las bendiciones espirituales de las que se han ofrecido a la humanidad. Recuerden cómo presenta Pablo el mensaje a los hermanos de Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Lo está presentando como Padre para sembrar en nuestra mente, sembrar en nuestro corazón el propósito eterno de Dios para nosotros, adoptarnos. Y ahora, hermanos, pues entendemos con mayor claridad lo que enseña Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, porque dice aquí en Efesios 1:5, por medio de Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos está adoptando. Estamos en el mundo sin padre, estamos en el mundo sin un propósito, pero viene Dios, envía a Cristo, y Cristo entrega su vida en sacrificio para poder redimirnos, para poder comprarnos.
para poder acercarnos a Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo tuvo que ofrecer su cuerpo en sacrificio para que a través de esa sangre se perdonaran nuestros pecados. Ahora ya somos santos, somos sin mancha, porque Dios así lo predestinó. Dios así lo determinó desde antes de la fundación del mundo, para adoptarnos, para hacernos sus hijos. Por eso dice aquí, y entendemos ahora con mayor claridad, Gálatas 4, versículos del 3 al 6, y dice lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por lo cual, cuantos sois hijos de Dios, cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Recuerdan cómo se expresaba nuestro Dios en su relación con el Padre? Ahora, hermanos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, hermanos, morando en nosotros, con el cual ahora tenemos esa relación con Dios y podemos decir, Abba Padre, Papito, llamarle con confianza, con amor a nuestro Dios, porque nos ha dado la adopción. Ahora, hermanos, tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora somos hechos hijos de Dios. Por eso dice Juan, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es el mensaje que Pablo está presentando para los hermanos de Éfeso. Y qué importante que nosotros, hermanos, también nos alcanzan esas bendiciones espirituales, el ser adoptados como hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el verso número 2, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, ahora nosotros estamos aquí para ser participantes de la naturaleza divina, como lo expresa Pedro allá en la segunda carta. Desde aquí de la tierra, ser adoptados por Dios y ser hechos sus hijos es una de las más grandes bendiciones espirituales que nosotros podemos recibir, hermanos, estando aquí en la tierra. Y pues bueno, ahora como hijos de Dios, mostrarnos como tal, porque si, hermanos, no nos comportamos como hijos de Dios, aquel que Dios toma por hijo y no es obediente con el Padre, ¿qué hace? Lo disciplina. Así que no nos extrañe, hermanos, cuando nos estemos portando mal con nuestro papito Dios, con nuestro Abba Padre, que venga una disciplina fuerte a nuestra vida, porque ahora ya nos tomó por hijos. Y Dios tiene toda la autoridad para corregirnos como hijos. Así que, hermanos, eso es algo bien importante. Mostrar obediencia, mostrar amor, mostrar gratitud, porque antes no teníamos nombre. Ahora somos hechos hijos de Dios y somos participantes de la familia de Dios. Y eso, hermanos, nos da grandes promesas, nos da grandes herencias que a nosotros nos convienen, porque el lugar que tiene Cristo es el lugar que vamos a ocupar nosotros, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Recuerden que ahora somos también coherederos con Cristo. Vamos a tener la misma herencia que Cristo. Solamente, hermanos, si nosotros entendemos que la salvación que tenemos es a través de Cristo. Por eso el verso número 6 dice lo siguiente: para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto, hermanos, hablar de el propósito eterno de Dios en nosotros provoca que nosotros le alabemos, que nosotros siempre estemos glorificándole, que nosotros estemos adorándole, que nosotros estemos siendo agradecidos siempre con Dios, porque le debemos todo. Nos ha dado un nombre, somos hijos, somos sus hijos.
nos ha abrigado, nos ha dado un hermano mayor que es nuestro Cristo para poder seguir su ejemplo, sus pisadas, y nos está preparando un lugar en el cual vamos a morar eternamente. Nos ha prometido una herencia eterna en los cielos, la cual, hermanos, vamos a recibir cuando Cristo se manifieste, porque le veremos tal cual es. Lo que vimos en el verso anterior, hermanos, que vimos allá en Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Le conoceremos tal cual es. La alabanza, hermanos, de la gloria de su gracia. El salmista escribió lo siguiente en el Salmo 66, en el verso 2. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Hermanos, ¿cómo le estás alabando a Dios? ¿Cómo le estamos alabando? Porque nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito que tenemos ahora al ser hechos hijos de Dios. Alabarle, glorificarle la gran bondad que Dios ha tenido con nosotros. Y dice aquí, hermanos, en Hechos 2:47, dice que nos hace aceptos en el amado. Y Hechos 2:47 dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Recuerden que aquí estamos hablando de aquellos judíos en el día del Pentecostés, que son como 3,000, que fueron añadidos a la iglesia de Cristo. ¿Cómo estaban? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero que nunca se nos olvide esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. Y con eso, hermanos, quiero dejar algo bien claro. Nosotros aceptamos la palabra de Dios, aceptamos el Evangelio para el perdón de nuestros pecados. El escuchar, hermanos, produce en nosotros conciencia, produce arrepentimiento, produce que nosotros confesemos a Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Y al ser bautizados, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Pero que no se nos olvide que es el Señor quien nos añade a la iglesia. Entonces sí, nosotros aceptamos, hermanos, la palabra, pero es el Señor quien nos acepta a nosotros. Por eso dice aquí de una manera bien clara, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y amado está con A mayúscula. Es de nuestro Señor Jesucristo de quien estamos hablando. Por eso dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas cuando no éramos hijos, y ahora nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. En el amado, por eso dice aquí. ¿Recuerdan aquel pasaje de Mateo cuando están en la transfiguración? Y que Pedro y Juan escuchan aquella voz del cielo y dice, este es mi hijo, ¿quién? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso ahora Pablo en Efesios está citando, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es el Señor el que nos acepta a nosotros. Cuando nosotros escuchamos su palabra, la recibimos. O sea, todos los que le recibieron, a todos los que hemos recibido su palabra y creemos, nos acepta. No es que nosotros aceptemos a Cristo, es Él quien nos acepta a nosotros. Y esto, hermanos, es un mensaje que, pues bueno, se ha venido cambiando. Mucha gente ahora dice, acepta a Cristo en tu corazón. La palabra dice que ahora es Dios, es Cristo quien nos acepta a nosotros. Sí, nosotros tenemos que aceptar su palabra. Y su palabra va a venir a transformar nuestras vidas grandemente. Primero, la palabra nos va a redarguir. La palabra nos va a corregir. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos va a venir a transformar nuestra vida. Para que nosotros podamos ser aceptados por Dios, aceptados por Cristo. Dice, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, el verso número 7. Dice, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Seguimos hablando, hermanos, del amado, seguimos hablando de Cristo. Ahora ya estamos en el reino de Cristo, ahora ya estamos en la iglesia, según nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Estamos en la iglesia de Cristo ya. Nos trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos trajo ahora a la iglesia, al reino de su amado Hijo, a donde Cristo está reinando. Y donde Cristo, hermanos, tiene toda la autoridad para poder hablarnos y exhortarnos y corregirnos como hermano mayor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y respecto a esto, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, tenemos que entender lo siguiente. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que la recibimos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Tenemos redención, hermanos? Somos rescatados de vuestra vana manera de vivir a través de Cristo, a través de la sangre preciosa de nuestro Cristo. Y Pedro pone este ejemplo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque nosotros, hermanos, recuerden que somos, debemos de ser santos y sin mancha delante de Él. Así es como Cristo se condujo en esta vida, y fue el sacrificio que Dios aceptó para redimirnos a todos, para ser rescatados de vuestra vana manera de vivir. La palabra, hermanos, redención, del griego apolutrosis, que significa perdón y justificación. Redención, hermanos, es el resultado de la expiación, la liberación de la culpa de los pecados, lo que enseña Pablo allá en Romanos 3:24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, es como lo menciona Efesios 1:7, el verso que estamos viendo, definida como el perdón de pecados, indicándose con ello tanto la liberación de la culpa y de la condenación contra el pecado, como la entrada a una vida de libertad, lo que conocemos ahora novedad de vida. Nosotros, hermanos, estamos siendo rescatados a través de un precio. El rescate que se está pidiendo por nuestra salvación es la sangre preciosa de Cristo. Es el único sacrificio que Dios iba a aceptar para poder rescatarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso ahora nosotros, hermanos, estando como hijos de Dios, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, nosotros entendemos, hermanos, que el precio que se ha pagado es un precio muy caro, por ser llamados hijos de Dios, por ser adoptados como hijos de Dios, para que seamos para alabanza de su gloria. Y nos acepta a través del amado, nos acepta a través del sacrificio de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hermanos, el resultado de esa redención es el perdón de pecados. El sustantivo perdón, del griego aphesis, viene de un verbo que significa despedir, mandar o apartar. Dios despide nuestros pecados y ya no se interponen, hermanos, entre nosotros y Dios. Recuerden que el pecado es una división, es una separación entre Dios y nosotros. El pecado no nos deja ver la santidad, la pureza de Dios, no nos deja ver, hermanos, la misericordia de Dios. Pero cuando recibimos la palabra a través del Evangelio, y llega a nuestra mente, y llega a nuestro corazón, y produce arrepentimiento, es ahí donde Cristo nos acepta a nosotros. Por eso dice, nos hizo aceptos en el amado. Y es el Señor quien nos añade a la iglesia, nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso, hermanos, ahora, si tenemos una redención, es a través de la sangre de Cristo. Si tenemos perdón de pecados, es por las riquezas de la gracia de Dios. Porque la gracia, hermanos, es ese regalo no merecido, algo que no merecíamos ni ustedes ni yo, el ser hechos hijos de Dios. Pero, hermanos, todo eso es a través de Cristo, es a través de la sangre de Cristo. El precio tan alto, tan grande que se ha pagado para que hoy nosotros podamos ser esos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, los hermanos de Éfeso, cuando escuchan esto, cuando leen esta carta que Pablo les está enviando, bueno, ¿qué tenemos que hacer?
seguir firmemente en nuestra convicción, sirviendo a Dios a través del servicio, la adoración que estamos haciendo. Y reciben esta palabra, hermanos, y pues imagínense lo que causa esta palabra en los hermanos de allá de Éfeso. Si tan solo, hermanos, escucharla a nosotros nos impacta, imagínense cómo llegó a los hermanos de Éfeso. El versículo número 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que Dios, hermanos, está haciendo sobreabundar para con nosotros? Lo vimos en el verso anterior, las riquezas de su gracia, el perdón de los pecados, la redención a través de Cristo. Y hermanos, aquí la palabra sobreabundar, tenemos que entender el concepto que mismo Pablo maneja también en Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley, hermanos, la ley mosaica venía a señalar el pecado en el judío, para darse cuenta que ellos no estaban bien. Han de recordar cuando el Señor Jesucristo está sentado y está escribiendo en la tierra y le presentan a aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio y les dice, oye, Señor Jesús, mira, encontramos a esta mujer. La ley nos manda que nosotros la apedreemos, que la matemos. Bueno, pues si eso manda la ley, adelante. El que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra. Y dice la escritura, hermanos, que desde el más grande, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron dando la vuelta, uno a uno, porque su conciencia les decía que en ellos había pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para señalar el pecado. Mas cuando el pecado abundó, escuche bien esto, dice aquí el verso 20, sobreabundó la gracia. Fue más grande la gracia de Dios para con aquellos judíos al enviar a Cristo. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y menciono esto aquí, hermanos, para entender el concepto de lo que Pablo está mencionando en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Es el mismo concepto que entendemos en Romanos 8. Más que suficiente, como dice Pablo, más que vencedores. No es solamente la victoria, es mucho más allá de la victoria, es sobreabundar, no es abundancia, es mucho más que abundancia, sobreabundar. Dice la Reina Valera, hermanos, de 1602, dice que abundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. La Reina Valera del 60 que nosotros tenemos dice e inteligencia. Cuando nosotros entendemos, hermanos, esta palabra, la palabra inteligencia, entendemos nosotros al coeficiente intelectual que nosotros tenemos. Pablo lo mencionó allá en Colosenses 1:9, hablando de la inteligencia espiritual. Pero hermanos, esta palabra se define como inteligencia, la está definiendo como prudencia. La inteligencia o prudencia, hermanos, esa es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 1 en el verso 17. La inteligencia o prudencia, hermanos, es poner los medios para ejecutarlo, en hacer todos los arreglos necesarios en su providencia para realizar aquel propósito. Pablo atribuye al Evangelio de la gracia de Dios toda la sabiduría e inteligencia posibles, en oposición a la jactancia de los judíos incrédulos. Los filósofos y paganos y apóstoles falsos, quienes atribuían sabiduría e inteligencia a sus enseñanzas, Cristo, hermanos, crucificado, es considerado locura para el mundo. Pero esa es la sabiduría de Dios, de acuerdo a lo que enseña Pablo allá en 1 Corintios 1, del 18 en adelante hasta el verso 30, habla de la sabiduría de Dios. Todos estos filósofos, todos estos paganos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, se atribuían, hermanos, tener mucha inteligencia. Y decían, es que yo sé. Cuando Pablo se presenta ya en el Areópago, dicen, ¿quién es este palabrero? Pero, hermanos, ese palabrero tenía toda la sabiduría y tenía toda la prudencia para poder expresarles con claridad el mensaje del Evangelio. Por eso dice que para muchos, hermanos, Cristo crucificado es locura.
Los judíos, hermanos, seguían pidiendo señales. Los paganos, hermanos, seguían pidiendo esas señales también para poder creer en Dios. Pero entendemos, hermanos, que ahora Dios hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y prudencia para que pudiéramos conducirnos en esta vida, en una vida, hermanos, como dice aquí la Escritura, santos y sin mancha delante de Él, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, que se nos ha redimido, que se ha pagado un precio por nosotros y que ahora, hermanos, nosotros estamos aquí para recibir, hermanos. Y dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Dios tiene un propósito bien claro con los efesios y con nosotros. Ahora, hermanos, nosotros ya no estamos solamente para vanagloriarnos o para decir que ya somos hechos hijos de Dios. El ser hechos hijos de Dios tiene un gran propósito, que nosotros conozcamos el misterio de su voluntad. Y ahora sí, hermanos, la palabra misterio, musterión, la estaremos viendo si Dios nos da la oportunidad la próxima semana. Hasta aquí vamos a dejar el estudio, la clase de esta ocasión. Espero que usted me pueda comprender lo que estoy tratando de explicar, que sea de bendición, que sea de edificación en su vida. Que Dios nos guíe, hermanos, y nos ayude para seguir adelante con ese estudio, aprendiendo de este hermoso mensaje que el apóstol Pablo escribió para los hermanos en Éfeso, y que sin duda alguna, hermanos, hoy viene a darnos una gran lección a nosotros, a aumentar nuestra fe y a darnos cuenta del propósito que Dios tiene para con nosotros. Ser santos, ser sin mancha delante de Él, ser adoptados hijos suyos, entender las responsabilidades que tiene ser hechos hijos de Dios y también los beneficios. Porque se nos habla de los beneficios, pero a veces no se nos mencionan las responsabilidades. Ahora, hermanos, todo eso es para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a conocer el misterio de la voluntad de Dios y vamos a proclamarlo. Porque todo esto, hermanos, es para gloria de Dios. Gracias por su atención. Dios los bendiga, hermanos. Y Dios permita que nos puedan acompañar la siguiente semana.